Hola compañeros, bienvenidos a Canalicultura de Color, mi aviario. Otro capítulo más. En este caso, el manejo es el capítulo tercero y cambiamos de tercio. Cambiamos a genética. Manejo, hashtag capítulo 3, genética. El doré. La palabra doré es una palabra francesa, ¿vale? De origen francés, que significa dorado, ¿vale? O bañado en un color de oro. Por eso nosotros la utilizamos como doré. Poniendo un ejemplo, cuando una carne está con más color, la llamamos, es que está doradita, ¿no? Cuando metemos un trozo de pan en el horno y se está dorando por el color, decimos que se está dorando. Por lo tanto, la palabra siempre la utilizamos, la palabra doré, la utilizamos cuando algo está cogiendo color. Y así es. Pero antes tenemos que aclarar, me gustaría aclarar unos conceptos y unas cosas. Una cosa es el doré, cuando un pájaro, en este caso amarillo, está predispuesto genéticamente a coger un color dorado, un color anaranjado, y luego está la otra parte, que es la pigmentación indeseada en zonas de no elección del lipocromo. Y de eso vamos a hablar en este capítulo. Primero, especificaremos lo que es el doré. Como hemos dicho, que es la capacidad que tiene un pájaro amarillo de asimilar los carotenos dentro de una dieta. Y vamos a poner la selección genética, que es lo más rápido que se puede hacer para ver esto. Igual que cogemos y dentro de una voladera de ejemplares rojos intensos o nevados, seleccionamos el ejemplar que más cantidad o más brillo tiene de rojo, independientemente de que pueda ser, porque hemos hecho unos buenos cruzamientos en cuanto a pluma, elegimos al pájaro que más capacidad de asimilar carotenos tiene dentro del rojo. Y elegimos y hacemos una selección, cogemos los mejores. Pues en cuanto al amarillo, tiene que ser al contrario. Cuando dentro de una jaula de amarillos, con la misma alimentación, vemos ejemplares que tienen un amarillo perfecto y detectamos ejemplares que tienen un amarillo con efecto doré, significa que esa línea de amarillos, con la misma alimentación, tiene más capacidad de asimilar los carotenos de la misma dieta. Por lo tanto, seleccionando genéticamente un buen amarillo, deberíamos de eliminar esos ejemplares y siempre quedarnos los ejemplares que con la misma dieta tienen un buen lipocromo. Eso sería hacer una buena selección genética para conseguir un buen amarillo y que no asimile carotenos. Eso sería el doré. Primero, selección genética. ¿Vale? Y luego está el tema de la alimentación. En el tema de los ejemplares que son intensos y nevados, amarillos, ya sea en lipocromos o en melánicos, debemos olvidarnos de la alimentación. Debemos seleccionar el lipocromo en el porcentaje más alto por la selección genética. Porque es lo más de sentido común. Nosotros podemos coger un amarillo que tiene efecto doré y bajarle la alimentación a 0 carotenos. Pero nos estamos engañando nosotros mismos, porque tenemos una calidad genética que asimila carotenos, que simplemente estamos disimulando por la alimentación. Por lo tanto, no es conveniente en las categorías intensas y nevados en amarillos hacer eso. No es conveniente, lo mejor es seleccionar genéticamente. Y ahora, dentro del apartado de lo que estamos hablando de este capítulo,
hemos dicho que está la pigmentación indeseada en zonas de no elección de lipocromo. Este ejemplo es muy claro. La pigmentación indeseada en zonas de no elección de lipocromo lo vemos en ejemplares mosaicos, lipocromo mosaicos o melánicos mosaicos, ya sean amarillos o rojos, o ejemplares de alas blancas. Y estamos hablando de la zona alar, ¿vale? Por supuesto estamos hablando de la zona alar. ¿Que esa zona coge pigmento no deseado? Genéticamente, sí. ¿Que lo coge también por la alimentación? También. Por las dos cosas. ¿Se puede seleccionar genéticamente? Por supuesto. ¿Se puede reducir por la alimentación? Por supuesto. Ahí ya viene cada uno hasta dónde quiere llegar y llevar el límite de sus ejemplares. En cuanto a la salubridad y la reproducción y cría de los mismos. Porque contra más liviana hacemos una alimentación, seguramente más complicado nos da la asimilación de todos los nutrientes correctos para que el ejemplar críe y se reproduzca bien. Entonces, el balance lo debe tener el criador, ¿vale? Hasta dónde llega genéticamente y hasta dónde quiere llegar con la alimentación para poder sacar pájaros y poder competir. Ahora vamos a poner, si puede ser que un ejemplar mosaico tenga pigmentación indeseada en las zonas de no elección del hipocromo y a la vez tenga una apariencia de doré. Y para ello vamos a recuperar una foto que está por internet y mucha gente la pone como ejemplo del doré, ¿vale? Y es esta foto que vamos a poner ahora aquí. Es un lipocromo rojo mosaico que se le ven las zonas de elección de la cara, del hombro y de la rabadilla roja, pero sin embargo las alas se le ven amarillentas. Mucha gente dice que esto es el doré. No nos equivoquemos. Eso no es el doré. Vamos a explicar lo que le pasa a este pájaro. A este pájaro le pasa que cuando se ha criado en el nido, él genéticamente está predispuesto a asimilar carotenos. Por lo tanto, ya sea por cruces condominantes o por lo que sea, él está predispuesto a manchar el lipocromo de fondo. Como en el nido hemos tenido una alimentación liviana de carotenos, el ejemplar, como está predispuesto a asimilar carotenos, ha presentado el ala con un poquitín de tonalidad amarillenta-naranja, porque como no ha estado comiendo carofil, simplemente ha sido una alimentación liviana, el ejemplar se ha puesto un poquito amarillo, un poquito anaranjado. ¿Qué pasa? Cuando ese pájaro ha empezado a hacer la muda y le hemos suministrado una intensidad en la alimentación de carotenos con el carofil o con cualquier pigmentante, ¿qué pasa? Que en las zonas de elección del lipocromo, el ejemplar ha asumido toda su capacidad de producir los carotenos y de asimilar los carotenos en su pluma. Y entonces tiene la cara totalmente roja. Pero la pluma que ya tenía de nido, que no ha sido capaz de asimilar más nutrientes porque no los estaba comiendo, se ha quedado amarillenta. Por lo tanto, ¿este ejemplar sufre de doré? Para mí, no. Lo que sufre este ejemplar es de una pigmentación indeseada en la zona de no elección del hipocromo. No está trabajado genéticamente para no asimilar los carotenos. Y con una alimentación elevada en la cría de carotenos, pues él ha asimilado. ¿Se podría reducir eso? Sí. Con la alimentación se reduce, lo que hemos hablado antes. Pero es conveniente reducirla genéticamente. Buscar una alimentación que sea lo más liviana posible, pero dentro de la salubridad de la cría de los pájaros. Porque si no, a la gente que cría lipocromo amarillo mosaico, lipocromo rojo mosaico o pájaros con alas blancas, le cuesta mucho
reproducir cantidad de ejemplares. Bueno, hay criadores que crían muy bien, sobre todo los alas blancas, pero ya los lipocromos en amarillo mosaico y en rojo mosaico pues les cuesta algo más, porque cada vez la competición es más dura, cada vez se quieren las alas más blancas y cada vez se reduce mucho más la alimentación. Está claro que hay productos que venden que suele blanquear la dieta de las aves y hay criadores que crían muy bien con ello. Pero bueno, eso ya entra en cada uno, vosotros tenéis que elegir lo que queréis hacer. Si teniendo una dieta de cero carotenos sois capaces de tener una buena salubridad y criar bien con los pájaros, perfecto, a seguir con eso. Pero yo aconsejo primero empezar por una buena selección genética de los pájaros y luego ir disminuyendo la cantidad de carotenos en la dieta dentro de un buen equilibrio en la cría y la salubridad de los pájaros. Y creo que con esto lo tenemos todo claro. Quería aclararlo porque como ya he empezado con los vídeos de la alimentación y mucha gente me está diciendo si tiene doré o si tiene doré, yo soy criador de lipocromo amarillo mosaico, rojo mosaico, en Bruno Pastel, también en intenso y en nevado. En el tema de los melánicos es más complicado el tema de la pigmentación indeseada. No se ve tanto, ¿vale? Porque tienen las melaninas y no se ve tanto esa pigmentación. Pero cuando un pájaro Bruno Pastel amarillo mosaico, por ejemplo, tiene las alas amarillas, se nota enseguida. Por lo tanto, eso hay que trabajarlo genéticamente. Y porque todos mis pájaros comen lo mismo, quitando alguna semilla en la muda, que pongo una u otra por la pigmentación, pero nada más. Todos en cría comen lo mismo. Y como en cría comen lo mismo, todos están seleccionados igual. Por lo tanto, yo creo que así queda claro cómo nosotros entendemos lo que es el doré por un lado y lo que es la pigmentación indeseada en las zonas de no elección del lipocromo. Así que espero que para la gente quede claro lo que es el doré y a todo el que me vuelva a preguntar algo sobre la alimentación lo enviaré a este capítulo. Así que, compañeros, espero que esto pueda aclarar alguna duda, que alguien lo tenga más clarito y bueno, un saludo, compañeros.